Quería haceros primero una pregunta. ¿Creéis que el sector inmobiliario, y voy a hablar a nivel general, porque como sabéis hay muchas variantes, está bien digitalizado? ¿Sí o no? No, veo más caras que no. ¿Creéis que es importante trabajar la digitalización de nuestras empresas? Para hoy y para el futuro, sobre todo, ¿no? Realmente es algo clave, y la mayoría de acciones que tengamos tendrán resultados en el largo plazo. Seguro que muchos conocéis esta frase del gran Stephen Hawking, incluso aquellos que afirman que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mirar antes de cruzar la calle. Soy un convencido que el 90% de la suerte se busca, y hablo de suerte empresarial. Para mí la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad, y muchas veces nos sucede que hay algo que pasa en la empresa, no le sacamos todo el partido y decimos, ¡ay, qué mala suerte! Realmente, para mí hay un 10%, un 20% contextual, que todos sufrimos, pero el resto depende exclusivamente de ti, de cómo te prepares para que cuando pase delante de ti, que pasará esos distintos momentos, sepas cogerlos, sepas tomar ventaja de ellos adecuadamente, ¿no? Y cuando me pregunto qué está pasando en la nueva realidad, en la nueva empresa inmobiliaria de este siglo digital, habría muchas cosas que podríamos decir, ¿no? ¿Seguís utilizando estas estrategias de marketing, publicidad? ¿Sí o no? No. Algunos sí. Quiero dejar una cosa clara. Muchas veces se tiende a hablar, yo puedo decir que me dedico al mundo digital, pero muchas veces se tiende a hablar y cuando hablamos de digital parece que queremos matar todo el mundo offline. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Me gusta hablar de marketing, de negocio, y es online y offline. Para mí es la mezcla de ambos. De hecho, la mayor dificultad que tenemos es hacer converger estas dos plataformas. Por lo tanto, no debemos olvidar en ningún caso los distintos canales offline que haya. Lo realmente importante es que seamos capaces de integrar esos dos canales de la manera más perfecta posible para obtener todos los resultados que podamos. Y por supuesto, lo que os funcione, seguid utilizándolo, ¿no? En cada sector, cada momento, cada localidad, cada contexto es totalmente diferente. Y lo malo del marketing digital o del mundo digital es que no tenemos una ecuación de éxito, ni incluso dentro del mismo sector. No hay algo que diga haz esto, esto, esto y obtiene resultados. Al final lo habréis oído mil veces, prueba y error. Y es cierto. Por lo tanto, para mí la ecuación del éxito empresarial es muy fácil. Falla rápido y falla barato. Si tú consigues fallar rápido y fallar más rápido que tu competencia, lo tienes todo hecho, porque realmente fallar vas a fallar, no hay ninguna duda. De hecho, a lo largo de estos años os puedo decir que he sacado una media que de cada 10 acciones que hacemos, aproximadamente 8 de ellas no dan buenos resultados, pero 2 sí. Y esas 2 son las que realmente te compensan los otros 8, ¿no?, intentos de éxito en toda esta parte, ¿no? Bien, antes de los años 50, fijaos cómo todo está evolucionando, ¿no? Hablábamos del, si podéis cambiarme el mando, creo que va a ser mejor porque este me está fallando muchísimo. A nivel de medios de comunicación, antes de los años 50 estaba la televisión, ¿no? Las familias se sentaban en torno a este sistema y recibían la información. Todo esto, obviamente, va... Gracias. ¿Vale? Todo esto fue avanzando, apareció otro medio, la radio, apareció otro medio de comunicación que era la televisión, donde adoptamos otra postura y nos enfrentamos. Pero la realidad, y como todo avanza súper rápido, a día de hoy es esta. No voy a entrar a criticar si es bueno, si es malo, porque al final el contexto, no entro a valorar contextos, entro a analizar lo que hay y tomar ventaja de todo ello. Pero cada vez, en cierta manera, vivimos más aislados. Seguro que veis cada vez más gente joven, chicos de 14 años que van por un sitio, por un centro comercial y van ellos 3 juntos y hablándose a través de su teléfono móvil. O incluso yo tengo una amiga que tiene un grupo exclusivo, tiene hijos, tiene un grupo exclusivo en su casa para hablar y llama a sus hijos a comer por WhatsApp. Y no vive en una mansión. Claro, el colmo de esto fue hace 2 meses que estaba yo en casa de mi madre, una casa normal de 3 dormitorios, estaba trabajando en una de las habitaciones y mi madre me escribe y dice, Juan, a comer. Digo, no. Pero realmente, independientemente de todo esto, lo importante es que cómo podemos tomar la mayor ventaja competitiva del momento actual, porque hay cosas que pasan muy rápido, ¿no? A mí me gusta definir la transformación digital como el realineamiento de tecnología, modelos de negocios y procesos con el fin de crear valor
clientes y empleados en una economía digital cambiante. Y fijaos que remarco crear valor a clientes y empleados. Para mí es igual de importante. Es decir, necesitamos las dos cosas. Lo que diferencia en gran medida a un negocio no es su producto. Realmente es el capital humano que tengas dentro. Y creo que aquí es uno de los procesos de la parte de la transformación digital que más debemos trabajar. Dar un excelente, por supuesto, servicio de atención a nuestros clientes o futuros clientes, pero hacer lo mismo internamente, ¿no? A nivel general, ¿vale? Y os quiero poner en este caso en el plano de consumidores, de cualquier negocio, me da absolutamente igual. ¿Creéis que las empresas tienen un excelente servicio de atención al cliente, la mayoría de ellas, sí o no? No. De hecho, si os preguntase que me dijeseis empresas de excelente servicio de atención al cliente, ¿os sobran dedos de la mano, sí o no? Sí. ¿Cómo sentís cuando una empresa os trata excelentemente? ¡Wow! Eso genera una conexión de marca brutal, un engagement, una conexión de alguna manera entre el usuario. Esa es una de las claves, al final centrarnos en la satisfacción de nuestros clientes, no tanto en la satisfacción empresarial. ¿Veis algo de raro en esta imagen? ¿Quién ve algo extraño, algo que le llame la atención, algo fuera de lo común? ¿La señora? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Está mirando. ¿Con qué? Con los ojos. ¿No? Algo que parece que hemos perdido, ¿no? Pasamos cada vez más tiempo mirando a través de una segunda pantalla. No digo que sea malo ni bueno. Pero fijaos, en este grupo de gente, y quiero ir a la esencia, hay personas de distintas nacionalidades, distintas edades, gustos, generaciones, da igual, pero todas tienen algo en común. Y es que están mirando con atención algo que hay ahí, sea lo que sea. Puede ser producto, servicio, una persona, me da igual. Por lo tanto, ¿dónde está la clave de todo esto? Realmente la clave de atraer y retener clientes es la experiencia de usuario personalizada. Y a día de hoy, cada vez es más sencillo hacer esto. Y hablo en online y en offline. En online cada vez hay más herramientas con costes sencillos, ¿no? Porque muchas veces tendemos a pensar de, no, bueno, es que eso, para personalizar, eso lo pueden hacer grandes empresas. A día de hoy prácticamente hay herramientas para todo, que cualquier pequeña empresa puede permitirse en todo ese proceso, ¿no? Y además no perdamos de vista que los usuarios pensamos en términos de ecosystem. Yo y yo. ¿Cuántos tenéis Facebook a nivel personal? Levantad la mano, por favor. ¿Facebook? Bien. ¿Qué subís? ¿Qué publicáis en Facebook? ¿Qué hacéis en Facebook? ¿Para qué entráis en Facebook? Y ser sinceros. Cotillear. Ver qué hace el ajeno. Bien. Y cuando subís algo en Facebook, hablo a nivel general, ¿eh? Cuando subís algo en Facebook, ¿por qué subís algo? Personal, no hablo de negocio, ¿eh? Muy importante entender el contexto del usuario. Para que lo vean con el objetivo de, el trasfondo de todo eso, emocional, dar envidia. Tú estás de vacaciones cuando todo el mundo está trabajando, estás en un sitio paradisíaco alucinante, subes una foto en la playa y dices, en la playa no sé qué, disfrutando del sol. Y no lo pones, pero implícito va, y tú no. Por lo que al final, entendiendo cómo funcionan los nuevos entornos sociales, es clave para conseguir generar de ellos, porque muchas veces la atracción falla porque no acabamos de entender la idiosincrasia de cada uno de estos canales, ¿no? ¿Esto es para vosotros la mejor fiesta de vuestra vida? Probablemente no. Pero esta situación la habéis visto cada 2 por 3. Y no lo estarán pasando mal, ¿eh? No digo que no. Distintas maneras de pensar. Podemos decir generaciones, yo no creo en las generaciones de millennials, baby boomers. Yo supuestamente soy millennial, nací en el año 80, ¿no? Estoy en el borde. Pero para mí no tiene nada que ver un millennial de 30 años que un millennial de 24 años. Por lo tanto, no creo en generaciones como las dividen. ¿No? A los millennials se les tacha también, lo habréis oído, de vagos. No, es que los millennials no quieren trabajar, es que son vagos. ¿Conocéis gente por encima de 50 años que es vaga? Sí. Y por debajo, exactamente igual. Por lo que creo que es muy importante que nunca, o desde mi perspectiva, que no dividáis vuestra audiencia basando en estos grupos sociales que teóricamente se han creado. ¿Os acordáis de esto? Sí, ¿no? Todos trabajamos con ellos en su momento. Es simpático porque hace un tiempo hicieron un estudio en Estados Unidos que demostró
La mayoría de chicos jóvenes, cuando utilizaban ese botón en su Word o en su PowerPoint, no sabían el real origen de este botón. Y esto que puede parecer algo que no tiene importancia, la tiene, porque es contextual. Y al final todo afecta. Acordaros, experiencia de usuario personalizada. La realidad es subjetiva. Cada uno ve la realidad de una manera distinta en función de distintos factores y distintos contextos, ¿no? Esta imagen es muy conocida, pero a mí me gusta mucho y creo que es algo que cometemos un enorme error, donde en las empresas a nivel de procesos intentamos siempre diseñar ciertos procesos, tanto interna como externamente, y decir, te guste o no, vas por aquí. No, es que para facturar tienes que ir por aquí, enviar la factura, por aquí, hacer esto. Cuando estás limitando y cuando el usuario al final va a buscar su atajo. Por lo tanto, debes buscar un equilibrio entre escuchar e implementar, ¿no? Ya lo decían los griegos, si tenemos dos orejas y una boca es para escuchar el doble de lo que hablamos. Y creo que es algo muy importante. Al final la información es poder y el poder bien usado es conversión a negocio. Quiero que nos hagamos unas preguntas. ¿Dónde vais a estar en 5 años? Bueno, antes de esta pregunta, ¿5 años es mucho tiempo? ¿Pasa rápido 5 años? Visto y no visto. ¿Ha cambiado mucho vuestra vida en los últimos 5 años? Probablemente sí. ¿Vivís angustiados tecnológicamente hablando? ¿Alguien vive angustiado o siente que tiene dominada la tecnología? Yo vivo permanentemente angustiado. Me dedico a esto, trabajo 15 horas al día, dedico todos los días 2 horas a leer información y no consigo consumir ni el 0,1% de las noticias que hay alrededor. Donde realmente el problema que tenemos es saber separar el contenido de la paja, ¿no? Es decir, realmente lo que es interesante. Pero, vale, ¿dónde vas a estar en 5 años? Estas son las preguntas que nos debemos hacer, porque muchas de las acciones que empecéis a hacer hoy, o mejor dicho, lo que sucede en vuestros negocios en los próximos 3 y 5 años, dependerá de lo que empecéis a hacer hoy. ¿Dónde estará tu empresa? ¿Estará en el mismo sitio que estaba antes? Las empresas cambian muy rápidamente los resultados que están dando, mucho más rápido que si nos remontamos 20 años atrás por el propio contexto del mercado, ¿no? ¿Sabes cómo tomar ventaja respecto a tu competencia? ¿Tienes claro cómo se mueve este nuevo mundo? ¿No? Esto es lo que tenemos que estar constantemente aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a reaprender. ¿Dónde estará tu cliente en 5 años? ¿Estará en el mismo sitio que está ahora? ¿Seguirá siendo tu cliente? Por supuesto, quieres que lo siga siendo. Y una pregunta clave, ¿quién será tu cliente en los próximos 5 años? Donde creo que aquí se olvida mucho y nos centramos en el hoy, pero no en el mañana. Y muchos de los usuarios que hoy no son potenciales clientes vuestros, que pueden tener 14, 15, 20 años, me da igual, lo van a ser. Y muchos de ellos tienen una manera de concebir la vida o de relacionarse con las empresas totalmente distinta. Por lo que si realmente queréis coger ese trozo del mercado, tenéis que empezar a pensar ya en ello. Yo siempre hablo a nivel de marketing o a nivel de negocio que debemos trazar 2 estrategias. Una para vender hoy y otra para vender en los próximos 5 años. ¿Y por qué? Porque realmente en el día a día sois creativos, tenéis buenas ideas cuando estáis en el trabajo llenos de presión y agobios. ¿Cuándo surgen buenas ideas? ¿En qué momentos? ¿Cuando estáis haciendo qué? Relajados, mucha gente en la ducha. ¿Qué tienen en común todos esos momentos? Que estás tranquilo. Normalmente en el trabajo, en el día a día, hay presión y no puedes. Claro, por lo tanto, eso lo que te lleva es a tomar decisiones cortoplacistas para buscar soluciones hoy, pero no buscar soluciones en el mañana. Por lo tanto, una de las cosas que siempre digo es que tenéis que dedicar parte de los recursos, esto se puede llamar de 1000 maneras, a buscar, que no van a ser rentables hoy, pero a buscar esa rentabilidad en los próximos 3 y 5 años. Y yo siempre hablo desde un punto de vista de hacer una empresa sostenible el mayor tiempo posible. No hablo de hacer una empresa que venda muchísimo en un año y desaparezca. Si yo quiero que una empresa dure los próximos 5, 20 y 60 años o 200 años, es imposible, ¿vale? Entonces, un poco mi discurso va en esa línea, ¿no? Pero lo más importante es qué estáis haciendo hoy para dar respuesta a estas preguntas en vuestros negocios. ¿Qué estáis haciendo? No qué vais a hacer, que es muy diferente. No, tengo que, voy a... No, hoy cojo un papel y escribe qué puedo, qué estoy realmente haciendo para dar solución a todas estas preguntas y realmente que mi empresa siga siendo competitiva, no solo hoy, sino en los próximos años, ¿no? ¿Qué vendéis? Es una pregunta un poco ambigua. ¿Qué vendéis? Quiero ideas.
obviamente inmuebles, pero ¿qué más vendéis? ¿Servicios? ¿Alguna idea más? ¿Vendéis emociones? Para mí vendéis una cosa fundamental y es confianza. Creo que el enfoque está claro y todos tenemos claro cuál es el producto que se va a vender. Eso es obvio. Pero realmente, antes de ese producto hay otras cosas que tenemos que vender. Y para mí en el mercado inmobiliario esto es lo clave. La confianza. Al final, estáis vendiendo, si no la que más, una de las compras más importantes de la vida de cualquier persona, que en la mayoría de los casos la hace una vez, que le puede condicionar en positivo o en negativo toda su vida a nivel financiero, porque una mala decisión te puede, y no solo a ti, sino puede arrastrar a tu familia. Por lo tanto, en el sector inmobiliario, para mí la confianza genera un papel fundamental. Y esta confianza, y aquí tenemos que ser objetivos, tenemos que transmitirla. Porque muchas veces nosotros desde dentro no somos objetivos. Y digo, no, yo doy confianza a mis clientes. Ya, pero eso muchas veces no es así. Tenéis que cumplir 3 cosas. Lo primero, tenéis que ser buenos, que lo sois, genial. Tenéis que aparentarlo y tenéis que comunicarlo. Si os falla una de las 3, no estáis consiguiendo todo lo que podréis sacar de todo ello. Porque si falla alguna, tened por seguro que alguno de los palos se va a caer. ¿Os ha pasado esto? Que hay empresas que dicen, confía en mí, yo te agarro, y cuando te despistas, ¡paf!, te vas al suelo. ¿Qué tan sencillo es conseguir o recobrar la confianza de un usuario? No voy a decir imposible, porque no me gusta decir esa palabra, pero muy complicado. ¿Confiaríais en vuestra hija pequeña de 4 años? Sí, ¿no? No vas a confiar en tu hija pequeña, ¿no? A mí este ejemplo me gusta mucho. Probablemente conocéis el vídeo, pero para mí tiene una metáfora muy potente a nivel empresarial, donde tú como padre o como madre, si tu hija pequeña te trae un vaso de agua, no se lo vas a negar, por supuesto lo vas a beber, sin dudarlo, confianza total. Hasta que no puedas beber más agua, ¿no? Ves que viene tu hija, así andando, con una postura muy tierna, te ofrece, cruza sus manitas detrás. Pero si después vieses esto y tu hija te trae un vaso de agua, ¿lo volverías a beber sin mirar o comprobar el origen? No. Fijaos lo fácil que es perder la confianza en una de las personas en las que más podemos confiar en nuestra vida. Por lo tanto, si hacemos la metáfora empresarial y nos lo llevamos a nuestros clientes, es todavía mucho más delicado, ¿no? Seguro que os ha pasado escenarios como este, ¿no? Donde te venden una cosa y te encuentras otra. Y dependiendo del producto, insisto, para mí la esencia en la transformación digital, la esencia es exactamente la misma independientemente del sector. Es más, un gran error que cometemos en todos los sectores es fijarnos en nuestro sector. Para mí es el mayor gran error. Mi recomendación, fijaos en sectores que hacen sectores que no tienen nada que ver con vosotros, coger ideas e implementaoslas. Porque realmente las mejores acciones que hemos hecho es cuando hemos hecho eso. Porque mira otro lado y dice, vale, no sé, en el sector cárnico hacen esto, oye, ¿cómo puedo llevarlo yo y adaptarlo a mi lado, ¿no? Entonces, claro, si tú le compras este helado a tu hijo y sale Bob Esponja, creo, llorando, wow, tiene además un impacto emocional, ¿no? O te compras con pavo y con brócoli y viene prácticamente vacío por dentro. Seguro que alguno en primera persona se siente identificado con alguna cosa de estas similares. O un bollito donde el chocolate brilla por su ausencia. O vas a comprar un helado y aparece esto. Para mí, esto es el marketing de muchísimos negocios. Este es el servicio al cliente de muchísimas empresas. Y lo digo que lo debemos analizar desde un punto de vista constructivo. Esta es la transformación digital que venden muchas empresas. ¿Creéis que las empresas se están transformando realmente digitalmente? ¿Están haciendo un real proceso de transformación digital? No, la mayoría de los casos es una excelente campaña de marketing. Una excelente campaña de marketing porque como ahora está de moda, tenemos que decir que nos transformamos digitalmente. Lo puedes ver internamente en muchas empresas, pero en muchas de ellas se ve externamente, ¿no? Por lo que para mí hay un ratio muy importante y no sé si me deis, que es vuestro ratio de expectativa-realidad con vuestros clientes. ¿Qué le digo que le voy a dar y qué le doy realmente? Como estas imágenes que hemos encontrado. Y esto pasa muchísimo. Y el jugar con las expectativas
es algo muy, muy importante y que te puede ayudar en positivo o en negativo, ¿no? Todos habréis ido al cine porque alguien os ha dicho, vete a ver la última película de Will Smith, ¡buah, es buenísima! A lo mejor vas y ¿qué sucede? Pues vaya asco de película. Y al contrario te dicen, no, no vayas a verla, eso es tirar el dinero, vas y dices, no estaba tan mal. Producto es el mismo, te han condicionado previamente. Utilizar este condicionamiento y este juego de expectativas como herramienta de negocio porque funciona muy bien. Por lo tanto, en toda esta parte, todos conocéis esta empresa, ¿no? Y os hablaba de campañas de transformación digital como campañas de marketing. Y os quiero mostrar una que se ve desde fuera. Hace unos meses, no voy a contar lo que pasó, pero realmente tuve un problema con Renfe y casi me hacen perder un tren y no llego a una conferencia. Y dicen que se transforman digitalmente, no lo digo yo, si entráis en su web, en el buscador de Google, lo pone. La realidad fue que después de un problema, casi nos hacen perder el tren. Y yo escribí en Twitter inmediatamente, increíble la mala atención de Renfe en Atocha, casi perdemos el tren. En lugar de buscar una solución, nos crearon un problema. Y como le faltaba algo visual, digo, bueno, vamos a darle un toque visual con modificación de logotipo y algo simpático. Fijaos, vamos a la parte importante de esto, el canal me da lo mismo, es el servicio de atención al cliente. 30 minutos después recibo esta respuesta. Buenos días, Juan, sentimos las molestias, puedes poner una queja aquí, un saludo. ¿Qué os parece? Extrapolar esto a cualquier negocio, insisto, fijaos en la esencia. Terrible, aunque no te importe, por lo menos dime qué te ha pasado, aunque no te importe. Postureo, no pasa nada, postureo empresarial existe, pero no hagas esto. Claro, realmente yo digo, voy a ir un paso más allí, voy a clicar en ese enlace a ver qué me encuentro. Yo estaba desde mi teléfono móvil, desde mi iPhone, y me lleva a este formulario donde ni siquiera está adaptado a dispositivos móviles. Transformación digital. Realmente lo más importante radica en los pequeños detalles. Para mí la diferencia entre bueno y excelente solo está en esos pequeños detalles que la mayoría de empresas obvian por la razón que sea o no implementan en el proceso. Todos conocéis a esta empresa. ¿Alguien sabe decirme qué le pasó? Aparte de que murió. ¿Quién la mató? Netflix. Netflix mató a esta empresa. Y creo que tenemos un problema en la mayoría de las empresas y que defino como egocentrismo corporativo. Nosotros decimos, guau, a mí me van bien las cosas, yo estoy tranquilo. Esto, todos sabéis, era una de las empresas más potentes del mundo, con una cuota de mercado enorme, donde era un pequeño competidor llamado Netflix, que quiso hablar con él y negociar, y como él era más grande y poderoso, le dijo, ¿yo contigo? No. A partir de ese momento, aquí podemos ver la curva, donde como veis empezó el declive de Blockbuster y el incremento de Netflix, y en 8 años hizo que desapareciese una de las empresas más potentes de este planeta. Por lo tanto, si esto le pasa a un Blockbuster, que no puede pasar a la mayor parte de empresas, por lo tanto creo que es muy importante que a nivel de negocio seamos humildes en este sentido y no demos por hecho nada, porque cuando caen barcos tan grandes, las cosas suceden y en tan poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que en todo esto hay algo súper positivo, aparte que nos lo vamos a pasar bien con toda la tecnología que está viniendo, pero vivimos un momento que se llama crisistunidad o que denomino crisistunidad. La crisistunidad es la suma de crisis más oportunidad. Este término no es mío, obviamente, es de alguien mucho más inteligente que yo, como es el señor Homer Simpson. Si podéis poner audio. Crisistunidad es un momento donde se cierran muchas puertas pero se abren otras muchas. Y solo aquellos que seáis observadores y sepáis aprovechar, aprovechar basado en esa suerte que os decía al principio, seréis los que realmente tomaréis ventaja de todo lo que sucede. Y aquí soy muy radical. Tenéis dos opciones, disrupt or be disrupted. O disrumpes o eres disrumpido. O vives o mueres. Y dices, ¿eres muy radical? Sí. Con esto no quiero decir que las empresas van a morir, no. Pero para mí una empresa que tenía una cuota de mercado, me invento, de 40 y baja un 20, para mí eso es una muerte. Es una pérdida. Por lo tanto, depende de vosotros, solamente de vosotros, dónde coloquéis a vuestra empresa y de las acciones, obviamente, que lleváis a cabo, ¿vale? Todos queremos estar en la parte de disrupt, ¿vale? Yo quiero disrumpir y quiero subirme y aprovechar ventaja de todo esto, ¿no?
Fijaos en esta fotografía de hace solo 5 años, de hace solo 13 años, donde aquí todos observamos con los ojos, ¿no? Bueno, es cierto que hay un móvil camuflado aquí, un teléfono antiguo de estos, los dumb phones estos antiguos, está ahí camuflado. La siguiente foto, toda la conocéis porque dio la vuelta al mundo, donde cambió el panorama desde hace muy poquitos años, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿creéis que seguimos estando en el mismo lugar que en esta foto? Y hace solo 5 años, ¿eh? No. Inmersión. Esta es una foto real de la última campaña de Hillary Clinton, donde quedaos con la esencia de lo que hay aquí. El 100% de su audiencia se gira para estar dentro de un momento, ser parte de ese momento. Obviamente al protagonista, a la protagonista le da igual, pero la persona, experiencia de usuario personalizada, se hace una foto, se hace un selfie, se siente parte de ese momento. Por lo tanto, trabajemos por hacer parte de ese momento a nuestros posibles clientes para que se sientan también como se sientan bien, ¿no? Busquen esa experiencia de usuario, ese ecosistema, ¿no?, que buscamos, ¿no? Y todo esto lo tenemos que hacer con la disrupción. Esta es una palabra bastante fea, ¿no? Porque la disrupción tiene un concepto negativo en su esencia, ¿no? Pero realmente la disrupción es un proceso donde una empresa es capaz de superar satisfactoriamente un desafío mediante una ruptura brusca y difícilmente esperada. Ruptura brusca. Muchísimas industrias, unas antes y otras después. Hay industrias que, como conocéis muchos, han entrado nuevos players, nuevos competidores y las están machacando, y lo pongo entre comillas, ¿no? Es un cambio de modelo de negocio realmente. Pero hay otros sectores, y entre ellos el mobiliario, que todavía no ha llegado el proceso de disrupción, pero está llegando y va a llegar mucho antes de lo que nos creemos, de distintas maneras. Y ahí es donde creo que es muy importante preparados desde hoy para todo esto. Quiero saber si estáis de acuerdo conmigo en esta afirmación. Las posibilidades de crecimiento y supervivencia de una empresa dependen directamente de su capacidad financiera y de marketing. ¿Sí o no? Financiera y marketing. Habrá gente que diga sí, gente que diga no. Bien, primero, defino qué es el marketing para mí. Para mí el marketing es un proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor, la construcción de estrategias que creen un valor superior y la implantación de valores para el consumidor y retención con el fin de alcanzar beneficios. Marketing para mí no es hacer publicidad, marketing no es estar en redes sociales, eso es parte de. Pero yo no quiero que me creáis a mí, en absoluto. De hecho, no creáis a nadie. Basar todas vuestras decisiones en datos, en análisis de datos. Pasamos a tomar decisiones científicas, ¿no? Y aquí os quiero dejar un informe de Kotler, de la firma de Kotler Internacional. Os voy a dejar el enlace al informe completo para que lo veáis. Es del 2011, pero me da igual, la esencia es la misma. Pero concluía que en épocas de recesión, las empresas que invirtieron en marketing, su amplio concepto, fueron más exitosas en todas las industrias. Y normalmente, cuando las cosas no van bien, ¿dónde hacemos el recorte? Marketing. ¿Alguien sabe decirme el por qué? Yo tampoco. Pero no tiene ningún tipo de sentido. Insisto, creed a los datos de toda esta parte, ¿no? Por lo que lo primero, debéis identificar en cuál de estas 4 fases se encuentra vuestra empresa a día de hoy. La mejor de las situaciones, sois fuertes en finanzas y fuertes en marketing. Sois una empresa fuerte. Genial. Si estáis en esta posición, mantenerlo, pero hay muchas empresas en esta posición. La siguiente para mí es la mayoría de empresas del sector inmobiliario. Fuertes en finanzas, pero débiles en marketing. Empresa estable, peligrosísimo. ¿Qué pasa cuando estamos estables? ¿Qué hacemos? Nos relajamos. Y cuando te relajas es cuando vienen los problemas. Y cuando llegan los problemas hay muchas cosas que suceden que crean un punto de no retorno, un punto de inflexión que no tiene retorno. Creedme, no hay retorno. ¡Ostras, ahora quiero hacer! Llegaste tarde. Si estáis en esta situación, genial. Pero no os quedéis como empresa estable, no os relajéis, porque es donde podéis tener problemas. Tercer estado. Somos muy buenos en marketing, pero finanzas, pues tienes un problema. Al final, obviamente, necesitamos recursos financieros para todo. Y el peor de los escenarios, mal en finanzas y mal en marketing, pues es una empresa al borde del fracaso, en una situación muy, muy, muy delicada
en este sentido, ¿no? Este estudio me gusta porque personalizó el mercado inmobiliario. Es un estudio de hace 2 años hecho por el MIT y Deloitte, donde analizaba la digitalización de las industrias, y en el caso del sector inmobiliario es uno de los sectores que ranquea peor en el grado de digitalización. Sé que esto es a nivel global, es decir, luego cada contexto es el que es, pero realmente es uno de los sectores donde hay más oportunidades, porque yo esto no lo veo como algo negativo, yo lo veo como algo positivo, porque hay un montón de oportunidades. Hay otros sectores que están muy digitalizados y realmente hacerlo o abrirse un hueco es muy complicado, y por muy complicado significa la necesidad de muchos recursos, entre ellos recursos financieros, por lo que a día de hoy es relativamente fácil y barato digitalizar o aprovechar toda esta parte, ¿no? Fijaos que en un proceso de transformación digital se han estudiado 2 variables que son las más importantes que condicionan el éxito o el fracaso. En el eje vertical tenemos la intensidad de la inversión digital, es decir, qué tanto invertimos en tecnologías para transformar procesos, experiencia de cliente, absolutamente todo. Y en el eje horizontal, la capacidad de liderazgo de transformación, es decir, cómo los líderes son capaces de gestionar esta parte. Y aquí es donde suele haber un problema enorme, porque la capacidad de liderazgo en un proceso de transformación digital no es sencillo. De hecho, yo siempre digo que es mejor que sea alguien externo, porque la figura la transformación digital crea dolor interno, crea muchos dolores, porque hay que tomar decisiones poco políticas, pensando, si piensas en la supervivencia del negocio, y eso crea dolores. Y cuando lo hace alguien interno, es una persona que se convierte en el punching ball para todo el mundo. Por lo tanto, normalmente es mejor que sea externo, ¿no? Hay un amigo mío que trajo una empresa que me dijo una vez una cosa, me pareció simpática y estoy de acuerdo con él. Dice, lo primero que hay que hacer cuando te contratan para transformar digitalmente una empresa es despedir al que te ha contratado. Y digo, en muchos casos es cierto, esa es la realidad, que no sea viable, ¿no? Bien, esto está hecho por Capgemini y el MIT. Pero quiero ir un paso más allá. Y en estos 4 escenarios, las empresas que se digitalizan mejor se las denomina Digital Master, ¿no? Están en el top. Y ahí se posicionan algunas empresas del sector de la alta tecnología, pero como veis la mayoría no están en ese sector. Pero quiero asentar esto a números económicos, a datos, porque muchas veces, ¿vale?, podemos decir, yo, como os decía, me dedico a marketing, pero soy empresario desde hace muchos años y mi obsesión es conseguir la rentabilidad de los negocios. A mí me da lo mismo los fans que tenga en Facebook, en Twitter, me da absolutamente igual. Para mí es cómo convierto las nuevas tecnologías en negocio para la empresa en el medio, en el corto y en el largo plazo. Transformamos esto y analizamos el desempeño financiero de cada una de estas situaciones. Los Digital Master tienen un mejor desempeño financiero, donde, si podéis ver, sería este cuadro: un incremento del 9% de eficiencia en ventas, 26% de rentabilidad, 12% de variación del mercado. Las cifras variarán, me da absolutamente igual el número en concreto. La realidad es que tiene un impacto directo en el negocio y en su cuenta de resultados en el medio y en el largo plazo. No os diría tanto en el corto, pero sí en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y para abordar un proceso de transformación digital hay 2 fases fundamentales: formación e implementación. Y creo que en la parte de formación hay un gran problema, donde muchas veces, a ver cómo expreso bien. Imaginaos que tenéis 50.000 euros para invertir. Me acabo de hacer un curso online de invertir en bolsa de un mes. ¿Quién me deja 50.000 euros para que se lo gestione? ¿Alguien se atreve? ¿Cuál es la probabilidad que va a pasar con vuestro dinero? Que lo vais a perder, obviamente. Cuando nos vamos al plano digital, ¿por qué hacemos lo mismo? ¿Por qué ponemos en manos de personas que no están cualificadas adecuadamente, que no tienen la experiencia suficiente, que no han conseguido realmente hacer dinero o éxito, procesos exitosos, ponemos en manos muchos procesos digitales? Esto es un grave error y que pasa en muchísimas empresas. Por lo tanto, es tan importante la estrategia como la implementación, como la táctica. Podéis coger un genial estratega, pero si la implementación no está hecha adecuadamente, o viceversa, se va todo por tierra, ¿no? Y alineado con eso, lo que os decía de la parte de formación, es imprescindible formar al 100% de las personas de la empresa, 100%, en unas habilidades digitales núcleo, que serán comunes, y luego reforzar cada uno en función de lo que necesite.
Estoy hablando obviamente en términos generales porque cada empresa tiene un proceso muy concreto, ¿no? Pero en la transformación digital divido como nueve fases, ¿no? Y el primero es entender la nueva economía digital, es decir, nuevos modelos de negocio. Y aquí es una de las partes donde creo que el sector inmobiliario va a ser más disrumpido. ¿Quién o qué va a ser vuestra competencia en los próximos 5 o 10 años, más allá de la que hay hoy? Grandes players como Amazon puede ser competencia en los próximos años, que ya, como sabéis, está haciendo estragos en muchísimos mercados. No voy a dar nombres, probablemente muchos lo conozcáis, pero si os enseño esta imagen de negocio, y quiero que lo veáis desde el plano del consumidor, es decir, ¿cuál es uno de los principales puntos de dolor de un consumidor y una agencia inmobiliaria? El precio, las comisiones. Donde como consumidor, quitaros del papel del rol de profesional, tú ves esta comunicación donde un agente me cobra esto, yo te cobro esto y son 12.000 euros de ahorro. ¿Te ha comprado solo con esto? Comprado, ¿eh? Sí. Insisto, hay que ser bueno, aparentarlo y comunicarlo, ¿vale? Luego podemos entrar en otras cosas. Pero además te dicen, no, pero quiero que lo hagas con tu piso que vas a vender y que me pongas el valor de tu piso, la comisión que te pide la agencia y te digo lo que te vas a ahorrar con nosotros. ¿Esto es una disrupción del mercado? ¿Sí o no? Sí. Tenemos dos opciones y aquí a nivel general los empresarios tienen dos opciones. O intentar luchar contra algo con lo cual no hay solución, o intentar unirte a tu enemigo y decir, vale, ¿cómo puedo replantear todo esto? Es decir, al final las empresas tienen que disrumpirse a sí mismos. Vimos el caso de Starbucks, de Blockbuster, pero todos sabéis lo que le pasó hace poquito a Toys R Us, exactamente lo mismo. Empresas como la americana Sears, donde ya en Canadá ha caído completamente. Falta de adaptación a tiempo de sus modelos de negocio. No se han sabido disrumpir adecuadamente. Por lo tanto, es muy importante esta fase de disrupción que la creéis desde dentro. El cómo puede ser, lo mejor de la disrupción es hacerlo externamente, es no hacerlo con la propia marca, ¿vale? No me voy a meter mucho en eso porque entraríamos en otra cosa, pero realmente normalmente la disrupción no se debe crear nunca con el core de negocio actual, debe ser paralelo, para no atacar. Al final el objetivo es, tú ahora mismo estás aquí situado, te van bien las cosas, otro no te está dando, pero esto va a hacer así. Tienes que hacer que el otro suba para que haya un punto de intersección y ahí es donde te permita seguir siendo fuerte y competitivo en el mercado. 2. Innovación digital. Yo esto lo defino con una ecuación muy sencilla. Da 3 pasos y retrocede 2. El resultado es que has avanzado 1. Esos 3 pasos es hacer cosas y 2 son los errores. Pero si no haces nada, si no tomas una decisión, indirectamente estás tomando una decisión. Y normalmente esa decisión indirecta que tomas suele ser la menos correcta y la que te va a llevar a no el buen camino. 3. Tecnología en la empresa. Si alguno quiere más información de cada punto, tengo publicado un ebook gratuito con 260 páginas sobre todo esto. Como os dejaré mis datos, me lo pedís, yo lo hago llegar. 3. Tecnología en la empresa. No es tanto la tecnología, sino cómo usas la tecnología. Y aquí hago un inciso que creo que es muy importante. El próximo viernes la GDPR, supongo que estáis todos al tanto, el sector inmobiliario es uno de los sectores donde más va a impactar, donde a día de hoy muchos de los leads, potenciales clientes que estéis captando de muchos terceros no son legales, mirarlo bien, lo digo porque lo hemos analizado y lo sé bien y muchísimo con esto, porque va a haber multas muy serias. Entonces es un proceso de disrupción interna y de adaptación excesivamente rápido porque quedan 2 días. 4. People Analytics. Grado de satisfacción interno de las personas. ¿Qué tal contentos están? Felicidad significa productividad. Cada vez hay más empresas, seguro que lo habéis oído, que tienen un director de felicidad, literal. Director de felicidad. Y hay empresas que no son muy grandes que tienen esto. Yo la primera figura que conocí fue en un banco en Colombia, yo viví hace años en Colombia, en Bogotá 2 años, y conocí a la que ella, se definió, yo soy la directora de la felicidad. Digo, ¿a qué te dedicas? Dice, pues hago fiestas para los empleados, cuando es su cumpleaños, joder, qué guay. Pero al final, cuando eso lo llevas a números, a productividad, a rentabilidad, está demostrado que funciona. 5. Marketing. Aquí voy a hacer 4 incisos rápidos para no liarme mucho. Conversión, es lo que os decía, que os dé lo mismo los fans, seguidores, todo lo que os quieran vender. Sinceramente, no vale absolutamente para nada. Llevo dedicándome media vida a digital. Conversión,
Llámese conversión a lo que sea, en principio puede ser un lead, un dato de un posible cliente, por lo que vuestro principal objetivo es, con todo tipo de acciones on y off, llevar gente a vuestra página web. Cuando estén dentro, enamorarles y hacer que vuelvan. Al final, el proceso de conversión debe estar siempre en el centro. Pensad, quiero que levante la mano quien tenga a día de hoy, no quiero saber la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos sabéis del 100% de visitas que entran en vuestra web, cuántos convierten a vuestro objetivo, el porcentaje? ¿Quién sabe ese dato ahora? ¿Puede levantar la mano? 1, 2, 3. ¿Es grave o no es grave? Muy grave. Este es el primer dato que debéis saber. ¿De qué te vale tener 1 millón de visitas? A ti lo que te interesa es la conversión. Yo prefiero tener 1000 y que me conviertan un 10%. El objetivo no es que hagáis crecer el tráfico a vuestra web, porque sí. Es que hagáis que el mayor porcentaje, porque es muy probable que entre el 98 y 99% de todas las visitas que llegan a vuestra web no hagan nada. 98-99%. Y no vuelvan. Y no tengáis manera de recuperarlas. Porque al final, cuando vosotros vais en persona, en Internet es mucho más complicado de vender. En persona, yo hablo contigo y es más fácil, con distintas, hablando, convencer a alguien o hacerle ver las cosas. Cuando alguien entra en tu web y decide si dejarte el piso o si solicitar información de un piso, tú no le vendes, es la web quien tiene que vender, la percepción que tiene. Puede ser el mejor, pero si su percepción es que no le das confianza, no te va a contactar. Has perdido un posible cliente. Por lo tanto, intentad convertir el mayor número posible de estos visitantes anónimos que entran a vuestra web a leads, a datos conocidos de usuarios, con lo que podáis impactarle luego de 1000 maneras, ¿vale? Ahí no vamos a entrar en esa parte. ¿Creéis que la imagen importa? ¿Lo visual importa? Mucho, muchísimo, ¿no? Jugar con la neurociencia. Hay un libro muy bueno, si os interesa, de neurociencia aplicada al diseño web, se llama NeuroWeb Design. Es un libro muy bueno. Y donde lo atractivo vende más. ¿Dónde clicaréis antes? ¿En este banner o en este? ¿Cuál creéis que a priori tendría mejor ratio de conversión? Visualmente es exactamente igual con un solo cambio. La señora esta, Helen Thomas, una de las periodistas políticas más conocidas de Estados Unidos. El resto es igual. Un simple cambio, insisto, un simple cambio puede hacer convertir algo en éxito o en fracaso. Los pequeños detalles son los responsables de toda esta parte, ¿no? Aprovechar por utilizar la creatividad al máximo. Fotografías creativas. ¿Veis habitualmente fotografías así? Habitualmente no. ¿Creéis una fotografía pasar más tiempo mirando la imagen? Sí, sin lugar a dudas. Busquemos manera de diferenciarnos. Siempre hacemos las mismas imágenes. Esto se hace con nada con Photoshop. Absolutamente nada. Buscar, no se requiere grandes inversiones para hacer cosas diferentes. Jugar, por ejemplo, otro recurso que es muy interesante y se utiliza muy poco y da muy buenos resultados son los llamados cinemagraphs. Los cinemagraphs son fotografías con un elemento en movimiento en bucle. Os lo muestro. Bueno, no, perdonad, que me he avanzado. ¿Veis algo raro en esta imagen? ¿Algo que os llame la atención fuera de lo común del piso piloto? Está hecho de cartón. Donde hay muchas maneras, insisto, que los presupuestos, que el dinero no sea una excusa para decir no hago algo. A día de hoy, cada vez tenemos más opciones de hacer las cosas. Y ahora sí, los cinemagraph. Esto es un cinemagraph. Fijaos. Coches en movimiento, el resto está totalmente parado. Os muestro más ejemplos. Aquí, fijaos en el reflejo. Es un bucle. ¿Genera la atención? Mucho. Es una imagen realmente, donde coges un elemento y entra en bucle rotativo. Aquí tenemos un reflejo. Bueno, ¿se ha parado esto? Un reflejo en el rascacielos. El movimiento de las plantas, no sé si se ve bien. Esto se puede hacer relativamente fácil. Para generar, vuelvo a lo mismo, generar atracción. Es decir, lo más complicado es poner a un posible cliente delante tuyo. Me da lo mismo on o off. Una vez que lo tengas delante, utiliza todo lo posible para agarrarle, que no se te vaya. Eso que os decía de esos visitantes, convertirlos, que no se os escape, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos ahí a un chico haciendo distintas cosas.
Vale, esto, como voy un poquito justo de tiempo, esto os lo voy a dejar, simplemente son el volumen de búsquedas, con 4 búsquedas relacionadas con pisos en Barcelona al mes, más de 120.000 búsquedas, pero cuidado, casi el 68% desde dispositivos móviles. Es decir, y no vale decir, no, mi web está adaptada a móviles, no. Hiciste una web para escritorio y te la adaptaron a móvil. Ahora, ¿la web está adaptada a cómo un usuario navega en móvil? La mayoría no. Donde desde un móvil, si yo accedo, ¿puedo llamar por teléfono? En la mayoría dice, sí, te vas a contacto, tienes un teléfono, le das a copiar, pegar, sí, hombre, ya. ¿Y qué voy a hacer eso? No, pónselo fácil al usuario. Y si tienes una web que cuando alguien entra desde este dispositivo, no desde escritorio, desde ordenador, aparece aquí una especie de botón que es llamar, ¿creéis que muchos usuarios en lugar de dar al lead, intentar escribir, dicen, ¡buah, yo llamo! ¡Paf! Generar la conversión, incrementar ese porcentaje, pequeñas cosas. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿vale? Esto lo voy a pasar, bueno, esto no, aquí voy a pararme. Los web chat, para aumentar conversiones. Estos son sistemas, yo trabajo con esta empresa, se llama LiveVip, esto vale 20 euros al mes. Y quiero mostrar los datos de conversiones, en mejora de conversiones solo en 12 meses. ¿Dónde? Cuando instalamos este web chat, es decir, sale, es una atención al usuario, que puede ser personal automatizada, se puede hacer de 1000 maneras, el 1% de las visitas dejaban el lead, el 1%. Os puedo asegurar que los formularios de contacto no tienen eso. Esto sin optimizar. 3 meses después, multiplicamos por más de 3 la conversión. 6 meses después, casi 4%. 12 meses después, casi un 5% de los usuarios que entraban en esa web dejaban un lead con el mismo tráfico de visitas. Es decir, aquí es donde nos tenemos que enfocar inicialmente, ¿no? Y los otros 4 puntos en transformación digital: comunicación efectiva, interna, gestión del cambio, muy importante, que aquí es donde se crean los puntos de dolor, workplace innovation y ventas digitales o nuevos canales de venta digital, digital sales, ¿no? Y, bueno, no, esto es lo que veis aquí, perdonad, nada, no voy mal de tiempo. Quería contaros esta parte antes. Si tenéis cualquier duda, como os voy a dejar mi correo, me escribís. Experiencia de usuario. ¿Creéis que es importante o no? Vale, yo os he dicho, yo he trabajado muchos años en el sector inmobiliario, empecé cuando tenía 22 años trabajando en Tecnocasa, de captador de pisos, he captado, he vendido, he hecho estudios de mercado, he hecho absolutamente de todo. He ayudado en temas digitales. Y una de las cosas que he visto desde muchos planos, por ejemplo, cuando vas a enseñar una vivienda, ¿creéis que se enseña bien o se puede mejorar? En la mayoría de los casos se puede mejorar muchísimo. Vuelvo a lo mismo, has hecho lo más difícil, has conseguido que un tío o una tía que se quiere gastar no sé cuántos miles de euros acuda en persona a un sitio, y una vez que le tienes ahí no le haces una experiencia única, donde llegas a enseñarle el piso, empiezas a encender luces, a abrir persianas, a apartar cortinas. ¿Qué experiencia de usuario es eso? Es decir, tiene que estar todo, yo soy un obsesivo de los datos, tiene que estar todo milimétricamente planificado. No se pueden, hay ciertos pisos que es mejor a ciertas horas, es decir, absolutamente todo. Y en este trocito lo que os quiero mostrar es cómo nosotros hacemos todo esto, y quiero daros números reales de lo que hemos hecho con esta firma inmobiliaria en 3 años. Donde, entre otras cosas, trabajamos el marketing olfativo. Cuando el usuario entra, es decir, está todo planificado. Marketing olfativo hace que el usuario tenga una percepción distinta. Trabajamos el marketing gastronómico, con distintos tipos de alimentos, chocolate, 1000 cosas. Marketing auditivo, según el tipo de vivienda, el perfil al que vamos, distintos tipos de música, y creedme que todo esto funciona. Utilizamos la decoración, cosas tan sencillas como poner una alfombra en cierto sitio hace que un usuario se pare ahí más tiempo. Es decir, las visitas las tenemos planificadas milimétricamente, todo. Trabajamos mucho la experiencia cuando alguien, por ejemplo, nos compra un piso, para firmar le mandamos un coche privado a recogerle, o intentamos aprender de nuestros clientes de sus más pequeños detalles. Esto que os digo, en Navidad a su madre le regalamos un ramo. Este era un señor que nos compró un piso y él vivía fuera de Madrid y tenía una vinculación muy grande con su madre, y esas Navidades no podía ir a pasar las Navidades con su madre, y se lo comentó a uno de mis socios. ¿Qué hicimos? Le enviamos un regalo a la madre, un ramo de flores enorme. ¿Os imagináis la conexión emocional que tiene esa persona con nuestra marca? Por gastarnos 80 euros en un ramo de flores, es mínimo. Fijaos, este es un piso que compramos aquí, nos dedicamos a comprar pisos de alto standing en el barrio más caro de Madrid.
los reformamos exclusivamente, de una manera reforma muy exclusiva, y los vendemos. Este era el piso 2 meses después. Pero lo que os quiero mostrar son los números. Nosotros somos una empresa que hemos nacido digitales. Tenemos una serie de procesos, modelos de management totalmente distintos a como podemos decir que es una empresa habitual. Llevamos solo 3 años de vida. Este es un piso, y os dejo todos los datos. Compramos 22 de enero del año 2016, 690.000 euros, una repercusión de 3.900 euros metro cuadrado. Vendimos el 25 de mayo por 1.085.000, 6.200, 175 metros cuadrados, 124 días periodo de operación, una semana de comercialización. Solemos tardar una semana en vender pisos por encima de 1 millón de euros. Aquí os dejo todos los costes de la operación, esto lo vais a tener todo. Esta es la rentabilidad de esa operación. Funcionamos con inversores, tenemos 2 clientes, el que compra el piso e inversores, donde a los inversores ofrecemos grados de rentabilidad muy elevados en corto plazo. Esto es una vivienda de hace 2 años, ¿no? Estas son de hace unos meses. Ayala, 145 días, 30,5% de rentabilidad. Montesquinza, 229 días, 36,1% de rentabilidad. Juan Bravo 4, 232 días, 41,8% de rentabilidad sobre la inversión. Y todo esto, insisto, se basa únicamente en modelos de management totalmente distintos y sobre todo en centrarnos mucho en cómo tratamos y cómo gestionamos al usuario con un crecimiento muy sostenido. Por lo tanto, me encanta esta frase de Peter Drucker donde dice que el gran peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino es actuar con la lógica de ayer. Por lo que, volveros a preguntar, ¿qué estáis haciendo para que realmente todo esto suceda? Yo no hablo del futuro, el futuro nadie sabe cuál es. Para mí esto es el presente. Y siempre, cualquier cosa que hagáis, enfocarla hacia la conversión. Muchísimas gracias. La presentación, os he dejado esa URL, juanmerodio.com/inmobiliaria. Directamente os podéis bajar ahora mismo la presentación completa. Si alguien la quiere, ahí la tiene. Y abrimos turno de preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Alguna consulta, duda? Sí. A ver, hay un micrófono allí. Hola. Sí. ¿Cómo se puede conseguir también para obra nueva? Es decir, cuando no tengo el piso, la experiencia que contiene también muchísimo, ¿cómo lo trabajáis? ¿Cómo reclutaréis todo? Para obra nueva, cuando vendes sobre plano. Pisos de estado, ¿cuál es el informativo, etcétera? Claro, en ese caso obviamente no puedes, pero yo buscaría, a ver, te digo así lo que se me viene un poco a la cabeza, yo siempre busco la manera de hacer las cosas diferente. Eso provoca que haya gente que le guste y gente que no le gusta, pero al final te puedes apoyar en todo tipo de recursos visuales como probablemente utilicéis, como son tours virtuales, etcétera, etcétera, pero realmente ahí tenemos unas limitaciones obviamente, que esto es lo que es, cada negocio tiene su parte, pero lo que sí para mí es común es busca hacer las cosas de manera diferente, es decir, quita el status quo, porque muchas veces parece difícil, ¿no? Y dices, joder, ya, pero es que en mi caso no puedo hacer nada. No, busca, dale vuelta, sigue pensando que en algún momento surgirán ideas. Porque empresas que tenían cosas muy complicadas de hacer, al final lo han hecho. Entonces yo soy un creyente de que al final quien lo persigue, lo consigue, ¿no? Obviamente hay, en ese modelo pues tenemos ciertas limitaciones como que estas que no puedes aplicar, es obvio, pero estoy convencido que puedes hacer 1000 cosas para esa experiencia de usuario que sea totalmente única y diferenciador, al parte de otros factores que influyen en la decisión de compra. Sí, ahí hay. ¿Le importaría? Sí. Sí. Realmente hay los costes fiscales de imputación no los adjudican, ¿no? No, es más. No, claro. Es un poco jugar con el de rentabilidad, un 21% está muy bien, pero costes de imputación fiscal, tanto a nivel patrimonial como en otro. Pero bueno, eso luego lo maneja cada uno a su manera, cada inversor o nosotros como compañía interna. Pero es que ahí cada caso ya es único. Nosotros aquí hablamos de lo que es la rentabilidad de la operación.
Luego el inversor en concreto, como maneje eso, hay 1000 maneras de hacerlo. Pero realmente la rentabilidad de las operaciones son muy altas y seguimos trabajando, estamos por encima de la media en el mercado en el que nos movemos. Estoy hablando del mercado porque hay distintos mercados. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues, sí, allí. Sí, he visto. Buenos días, Juan. Gracias. Lo que estabas comentando de la compra y la venta de la reforma, ¿utilizáis algún tipo de sistema para incorporar viviendas que os están a cabo del negocio, data, o tenéis la web enfocada con algo específico para convencer a los clientes que contacten con vosotros para consultas? De momento, el 100% de la captación la hace el CEO de la empresa, que es nuestro socio, en base a trabajo manual de búsqueda, rebúsqueda, seguir buscando, patear, andar, hablar, porque como bien sabes, el negocio se hace en la compra, no en la venta. Entonces, realmente eso es lo que estamos haciendo. Estamos empezando a incorporar temas de Big Data. Lo que pasa es que somos una empresa con 3 años de vida, estamos creciendo más lento de lo que podríamos, pero porque así lo creemos, porque queremos mantener, para nosotros lo más grande de todo es la experiencia de usuario y de hacer una marca fuerte, donde trabajamos cosas, por ejemplo, como el storytelling. Creamos películas alineadas con estilos de vida alrededor de esto. Invertimos muchísimo en marketing y comunicación, porque al final eso, y por hacer la puntualización en marketing de contenidos, invertimos mucho, y el ROI a día de hoy de nuestro marketing de contenidos es del 2300%. 2300%. Tenemos un blog donde hablamos de diseño, de decoración, donde no es nuestro público objetivo, en absoluto. Pero todo eso tenía una estrategia, y es que a través de ese canal llegamos a nuestro público objetivo. Y a día de hoy el blog nos ha dado 2 ventas. Por lo tanto, el ROI es muy elevado. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pues ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Don't you worry about something out there.